Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en el trofeo X2O, en este caso en Herentals, carrera donde estaba entre otros Wout van Aert, que debido a que no ganó en la última carrera por el problema mecánico que tuvo, venía con sed de revancha y con ganas de conseguir su octava victoria de la temporada en la novena carrera en la que participa, y noticia con la que despertábamos, el Alpecin confirmaba que Van der Poel no correrá más en ciclocross este año y no estará en el Mundial debido a sus problemas de espalda, así que el abanico de campeones del mundo para este año es muy amplio debido a que Wout van Aert tampoco ha confirmado si estará. Y en este trofeo X2O, que ahí teníais a los dos primeros de la clasificación general, que eran Tom Aerts y Eli Iserbyt, separados por 1 minuto 20 en este trofeo que no va por puntos, sino por tiempos, que es algo distintivo en las carreras de ciclocross. Todos listos, con los grandes favoritos en esas primeras posiciones, incluidos tanto Wout van Aert como Tom Pidcock en cada uno de los extremos. Se ponía el semáforo en verde y comenzaba la carrera y esta primera vuelta que nos servía también para conocer el circuito con un Wout van Aert en esa primera posición ya desde el sprint y luchando la posición prácticamente desde la primera curva. Veíamos este principio donde estaba el pit lane también en el inicio y esas curvas fáciles de trazar y sin mucho barro, la zona de los toboganes, y justo después de esta entrábamos en una zona con barro y unas subidas bastante duras y exigentes. Luego se volvía a la zona de hierba donde había varias curvas que era importante trazarlas adecuadamente, una curva con arena, a continuación la zona de los tablones que lo superaban haciendo el bunny hop, y veíamos una subida que estaba justo antes de la pista de atletismo a la que tenían que dar una media vuelta y entraban en la zona técnica y más dura del circuito, la parte final, con una subida que había que hacer a pie, después una de las bajadas técnicas y luego una zona muy dura con rampas muy exigentes donde veíamos que Wout van Aert cometía un pequeño error y esto provocaba que Tom Aerts cogiera una pequeña ventaja, pero con la fuerza que le caracteriza le volvía a dar caza con Pidcock en tercera posición y acababan esta zona técnica y exigente en una zona de barro y luego una bajada que era una recta para tomar la última curva y entrar en la recta de meta donde veíamos que estaban por delante tanto Tom Aerts, Wout van Aert y Pidcock, que hacía un esfuerzo por contactar, y el que venía perdiendo tiempo desde la primera vuelta era Iserbyt, importante para la clasificación general. Y en esta segunda vuelta Wout van Aert empezaba a meter un ritmo muy duro prácticamente desde el principio e intentaba hacer sufrir a sus perseguidores, que se agarraban con todo porque no querían perder las opciones de victoria. Caída de van Aert, pero que se recuperaba rápidamente e incluso al levantarse le daba para coger unos metros con Tom Aerts, que había tenido que poner pie a tierra y seguía torturándolos. Y justo después de la zona de arena y de la zona de los tablones llegábamos a la pista de atletismo donde le conseguían dar caza y recuperar esos metros que tenían perdidos, y veíamos que la diferencia con el grupo trasero era bastante elevada. En la zona a pie volvía a acelerar, en la bajada volvía a tener unos metros y al entrar en la zona técnica y dura, la fuerza y velocidad de van Aert era muchísimo más superior a la de sus contrincantes y llegaban a la zona final de este circuito en ese nuevo paso por línea de meta donde van Aert ya sacaba unos segundos a sus dos perseguidores y veíamos el resto de los grupos con un Iserbyt que ya estaba fuera de ese top 10. Seguía la vuelta 3 de van Aert, que fue la vuelta de consolidación de la diferencia pese a los intentos de Pidcock por acercarse, pero es que la velocidad, como hemos dicho antes, visualmente lo veíamos en las cámaras cuando pasaba van Aert y cuando pasaba cualquier otro de los ciclistas que estaban disputando esta carrera, y era muchísimo más superior a la del resto. Llegábamos a la pista de atletismo y veíamos que en la zona a pie van Aert ya tenía más de 10 segundos y que Pidcock empezaba a perder algunos metros con Tom Aerts, sobre todo al coronar. Afrontaba con muchísima fuerza van Aert esta parte y veíamos que Pidcock se estaba quedando, pero que poco después esa ventaja la iba recuperando. Nuevo paso por línea de meta con unos 22 segundos de diferencia entre Aerts y Pidcock con van Aert. Y lo que parecía es que esa diferencia iba a seguir aumentando. Parecía que también Aerts estaba soltando a Pidcock en alguna de las imágenes, pero después nos ponían otra toma y veíamos que Pidcock le había recuperado la ventaja y que nuevamente estaban en la lucha por esas posiciones de podio, porque lo que parecía era que la victoria, salvo problema mecánico como tuvimos en la última carrera, iba a ser para Wout van Aert, que estaba acabando la pista de atletismo y la estaban empezando ellos. Luego problema que nos lo ponían en la repetición, un fallo que tuvo Pidcock
y que provocó que nuevamente le cogiera algo de ventaja Tom Aerts. Nuevo paso por línea de meta y otra vez Pidcock le había recuperado los metros que tenía con Tom Aerts. Parecía que el británico estaba un poco más fuerte y Van Aert seguía lo suyo, la diferencia ya estaba en 41 segundos y parecía que Pidcock esta vez sí se estaba imponiendo a Tom Aerts y estaba soltándolo de ruedas. Seguían pasando los momentos y veíamos que Van Aert incluso no arriesgaba en zonas donde podía haber complicaciones. Nuevo paso por línea de meta y aprovechando la ventaja que tenía, incluso cambiaba de bici en un día donde no hemos visto demasiados cambios. Pasaba Pidcock a unos 48 segundos y unos 10 segundos de ventaja con Tom Aerts y seguían las vueltas con un Van Torenhout que estaba en cuarto lugar y aprovechaban también para ponernos algunas caídas como la de Merlier, que hoy no estaba teniendo su día y vimos que tuvo una caída y también casi tiene un accidente con el que estaba precediéndole. Van Aert seguía a lo suyo, seguía con esa fuerza que le caracterizaba, retorciéndose cuando había que hacerlo y sacando cada vez más diferencia, y siempre en la zona a pie veíamos que Tom Aerts se acercaba a Pidcock, pero después siempre pasaba algo que hacía que volviera a tener ventaja. Volvía a pasar Van Aert y la diferencia ya estaba en 1 minuto a falta de 3 vueltas para el final y se mantenían siempre al pasar por línea de meta esos 10 segundos entre Pidcock y Van Torenhout, pero veíamos que después ya Van Aert tomaba menos riesgos en estas vueltas que quedaban y se repetía la misma historia. En la primera parte del circuito Tom Aerts le recuperaba algo de tiempo a Pidcock, pero nuevamente cuando hacían la segunda parte Pidcock le volvía a sacar algo de más tiempo a Tom Aerts. Veíamos esa penúltima vuelta de Van Aert que incluso cometía un pequeño error, pero solucionándolo con bastante velocidad y, como hemos dicho, sin tomar muchos riesgos. Última vuelta para él, que nuevamente cambiaba de bici para intentar evitar esos problemas mecánicos, y Pidcock que lo estaba dando todo, pero parecía que Tom Aerts en esta penúltima vuelta le había recortado algo de ventaja, y así era, porque pasaba solo 8 segundos después de estar a 11 en la última, mientras Van Torenhout seguía en cuarto lugar en solitario. Última vuelta muy tranquila donde lo vimos sin tomar ningún riesgo a Van Aert y Aerts cada vez apretando más en esa primera parte del circuito donde era mucho más fuerte que Pidcock, y en la zona de los tablones ya lo tenía a solo 5 segundos. Llegábamos a la zona de la pista de atletismo y después de la zona a pie le daba caza a Pidcock justo al coronar, pero nuevamente error de Tom Aerts que Pidcock aprovechaba para sacarle unos metros de ventaja antes de acercarnos al final con un Wout van Aert que había hecho esta última vuelta muchísimo más tranquilo, e izquierda, derecha y gancho para celebrar su 8ª victoria en las 9 carreras que ha disputado de ciclocross esta temporada. Llegaba Pidcock con ese segundo puesto y Tom Aerts apretando, porque los segundos en esta carrera cuentan. Llegaba en tercer lugar para hacer el podio de este trofeo X2O. Como hemos dicho, en cuarto lugar Van Torenhout y en quinto lugar Van der Haar, que vino remontando. Ahora os enseño el resto del top 10. El que ha perdido muchísimo tiempo es Iserbyt. Aquí tenéis las imágenes de podio en esta carrera que dan de premio un pato gigante, como sabéis y lo hemos estado comentando. Tom Aerts en tercer lugar, Pidcock en segundo lugar, que es uno de los favoritos para el mundial si al final Wout van Aert decide no ir, porque todavía no está claro si lo disputará o no. También tenemos la semana que viene pruebas de los campeonatos nacionales y ahí lo veíamos a Wout van Aert con un pato. Si habéis llegado a esta parte del vídeo, dejadnos un comentario, por supuesto, con el emoticono de un pato. Aquí tenéis el top 10 con los distintos tiempos de diferencia entre los 10 primeros y la clasificación general, donde Tom Aerts lo tiene prácticamente sentenciado a falta de solo 3 carreras. Vamos a ver qué pasa en las próximas que se disputen. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguir todos los resúmenes, y nos vemos en el próximo vídeo.